Bájala completa. Bueno, entonces para seguir, estos son mis conflictos de interés. Bueno, cuando llega un paciente a la emergencia con un dolor torácico, lo primero que nosotros sabemos que se debe hacer es identificar en qué contexto está el paciente. Ya las guías lo especifican muy bien. Si el paciente viene caminando solamente con dolor torácico, es un paciente que viene con dolor torácico y está chocado, es un paciente que le acaban de hacer el RCP posterior al dolor torácico. Luego de eso se identifican los cambios electrocardiográficos y en base a esos cambios electrocardiográficos tenemos dos grandes grupos: si el paciente tiene una elevación del ST o no tiene una elevación del ST, y se hace una troponina. En base a esa troponina ya podemos clasificar al paciente en si tiene un infarto o no tiene un infarto. Entonces, cuando ya tenemos identificados estos pacientes con un infarto con elevación del ST o un infarto sin elevación del ST, o un síndrome coronario sin elevación del ST no infarto, es decir, angina inestable, ya nosotros lo que tenemos que hacer es seleccionar la terapia antiplaquetaria. Y específicamente, aunque hay muchos tratamientos en el contexto del infarto, hoy solamente nos vamos a centrar a los tratamientos antiplaquetarios. Y específicamente de ellos solamente vamos a hablar de la aspirina y los inhibidores de la glicoproteína y los inhibidores del receptor P2Y12, clopidogrel, ticagrelol y prasugrel. Esos son los medicamentos que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, cuando tenemos este paciente con el infarto, lo primero que hacemos es saber qué riesgo tiene este paciente, o sea, saber si tiene un riesgo isquémico muy alto o un riesgo de sangrado muy alto, y eso lo hacemos a través de diferentes escalas. Pero para no entrar en detalle en esas escalas, lo que les quiero mencionar es que estas escalas utilizan unos parámetros que se repiten constantemente y que ustedes ven que nosotros preguntamos en la sala de hemodinamia o en las emergencias constantemente, y son unos parámetros que ya son conocidos por todos, y esos son qué edad tiene el paciente, cuántos son los antecedentes que tiene, si tienen antecedentes de enfermedad renal, enfermedad hepática, accidente cerebrovascular, cuánto está la hemoglobina, y ya hay unos parámetros que están establecidos para saber si el paciente tiene alto riesgo, por lo menos de sangrado. No me voy a detener mucho, pero bueno, pacientes de más de 75 años ya sabemos que son de alto riesgo de sangrado, pacientes que tienen creatinina por encima de 1.8 o ya están en diálisis son de alto riesgo de sangrado. Me detengo aquí porque estos puntos son dos muy importantes. Si el paciente está anémico, es decir, si tiene ya una hemoglobina por debajo de 11, ya es un paciente que tiene alto riesgo de sangrado, y lo mismo para las plaquetas. Pacientes que tienen menos de 100.000 plaquetas, ya es un paciente de alto riesgo de sangrado. Y si tienen cualquiera de estos antecedentes, también son pacientes de alto riesgo de sangrado. Entonces, la indicación del tratamiento antiplaquetario al momento de diagnosticar el síndrome coronario agudo lo tenemos que dividir antes del cateterismo y después del cateterismo. Entonces, cuando nosotros tenemos al paciente antes del cateterismo, o sea, previo a la intervención, las guías son muy claras. La única recomendación formal es la aspirina. O sea, todo paciente que llegue con un dolor torácico, con un síndrome coronario, hay que darle aspirina. Y eso está totalmente claro ya desde hace muchos años. Lo particular es que ustedes tienen que saber que no todo paciente que llegue con un síndrome coronario hay que darle otro medicamento aparte de la aspirina. O sea, no es obligatorio, no es que hay que darle a todos clopidogrel, prasugrel, ticagrelol. O sea, simplemente aspirina es lo indicado y es lo que está formalmente recomendado por guías. Entonces, si tenemos a este paciente que nosotros le vamos a dar estos medicamentos, obviamente tenemos que conocer las dosis. Las dosis de los medicamentos ya las conocemos muy bien. La aspirina, la dosis de carga es obviamente hasta 300 miligramos como dosis de carga, y luego mantenerlo con 75 a 100, aunque ahí dice 200, pero generalmente es hasta 100 miligramos al día. Y en el caso de los medicamentos inhibidores del P2Y12, el clopidogrel, una dosis de carga de 300 a 600, el prasugrel de 60 y el ticagrelol de 180. Yo sé que lo manejan muy bien los que trabajan en sala de hemodinamia. Para tener en cuenta cuál es la gran diferencia entre estos medicamentos que uno siempre toma en cuenta para decidir cuál indica y cuál no, yo me quiero centrar en unos datos particulares que son en que si el medicamento es reversible o no. Y tenemos que clopidogrel y prasugrel son irreversibles. Entonces, a veces uno, para decidir si le pone un medicamento a una persona o no, uno tiene que tomar en cuenta ciertos antecedentes y factores. Por ejemplo, si el paciente va a ser llevado a una cirugía más adelante, probablemente no le voy a poner un medicamento irreversible porque va a ser más difícil quitárselo. Entonces, ahí entra quizás un medicamento reversible. Y lo otro es el tiempo de inicio de acción. Entonces, vemos que hay medicamentos como el prasugrel y ticagrelol que tienen un inicio de acción muy rápido, ya a los 30 minutos ya hay una antiagregación plaquetaria. Entonces, por eso ven que esos pacientes, cuando llegan a la sala, es que le ponemos el medicamento y se lo damos masticado para que se lo tome, porque realmente el efecto ya en media hora ya está antiagregado. Entonces, en pacientes con diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del ST, lo recomendado es que si van a ser sometidos a angioplastia,
puede considerarse un tratamiento previo con un inhibidor P2Y12. Puede considerarse, no es que hay que darse. Y si ustedes consideran eso, el medicamento ideal pudiera ser ticagrelor. En pacientes con un síndrome coronario sin elevación y que no van a ser llevados, y que tienen un sin elevación y que van a ser llevados en las primeras 24 horas, ¿me entiendes? El medicamento no está indicado de rutina. ¿Por qué no está indicado de rutina? Porque si ya el paciente va a llegar a la sala, es preferible que llegue a la sala de hemodinamia y en la sala de hemodinamia se decide qué medicamento se va a poner. O sea que si está en la urgencia y lo van a llevar a la sala, no hay que apurarse a darle todos los medicamentos, pero no va a cambiar en nada, simplemente que llegue a la sala y se le da en la sala. Entonces, en pacientes con un diagnóstico de sin elevación y que no se va a hacer el cateterismo en las primeras 24 horas, probablemente ese es un paciente que sí, ¿vale? Se va a hacer el cateterismo en 3 días, se puede mantener con aspirina ticagrelol o con aspirina clopidogrel. Y en todos los pacientes que van a ser llevados a una angioplastia, lo ideal, lo que se recomienda es que se les dé una dosis de carga. O sea, siempre se debe dar una dosis de carga. No empezar en la emergencia con una dosis baja, sino con las dosis de carga. Entonces, ya pasando al momento del cateterismo, o sea, ya vamos a hablar a la indicación de antiplaquetarios, pero al momento del cateterismo. Entonces, lo que recomiendan las guías es que ya sabemos que a todo el mundo se le dio aspirina, pero lo que tenemos entonces que considerar cuál es el medicamento ideal para ese momento del cateterismo. Y el medicamento ideal para el momento del cateterismo realmente es el prasugrel. Aunque se pueden indicar 2 medicamentos en ese momento, prasugrel o ticagrelol, lo ideal es darle prasugrel porque ha demostrado ciertos beneficios que vamos a hablar más adelante sobre ticagrelol. El clopidogrel solamente está indicado si el paciente tiene alguna contraindicación, pero en general es prasugrel o ticagrelol. ¿Y por qué el prasugrel está indicado sobre ticagrelol? Porque ya hay un estudio que demostró, que se llama GISARREAT, que cuando se separaron estos pacientes, se aleatorizaron o se randomizaron estos pacientes que tenían síndromes coronarios agudos a recibir ticagrelol y otros a recibir prasugrel y evaluaron la aparición de infarto del miocardio, ACV y muerte al año, se demostró que el prasugrel era mucho mejor que el ticagrelol. Entonces compararon las 2 moléculas, ticagrelol, prasugrel, en un estudio multicéntrico, randomizado y con más de 4.000 pacientes, y se demostró que dándole las mismas dosis de cargas establecidas de cada uno de los medicamentos con el mismo seguimiento por un año, el prasugrel fue mucho mejor porque disminuyó significativamente la aparición de muerte, infarto y ACV a los 12 meses. Entonces, entre los 2 medicamentos probablemente es mejor siempre decidir por prasugrel. Y este medicamento tampoco aumentó el riesgo de sangrado, sino que más bien incluso lo disminuyó un poco, aunque no fue significativo. Y este efecto se ve desde el principio, o sea, desde que damos los medicamentos, a los que se le da prasugrel les va mucho mejor y a los que se le da ticagrelol no les va tan bien. Y no hay una diferencia en el sangrado. Entonces, en resumen, en los pacientes que se presentan a sala de hemodinamia con síndrome coronario agudo, con o sin elevación del ST, si se quiere disminuir la aparición de muerte, de infarto y de ACV, lo ideal es que reciban prasugrel sobre ticagrelol y es lo que está recomendado actualmente en las guías. Entonces, vamos a hablar de ciertos escenarios puntuales y uno de ellos es si tenemos que decidir en sala colocarle otro medicamento adicional, que en este caso sería un inhibidor de la glicoproteína 2B3A, que ustedes ven que es un medicamento que nosotros utilizamos rutinariamente en sala, que se administra vía endovenosa. Entonces, lo que hay que concretar con estos medicamentos es que aunque hay varios medicamentos que son administrados vía endovenosa, yo me quiero centrar solamente en el tirofiban, que es el medicamento que rutinariamente se utiliza en las salas de hemodinamia. Y hay que acotar que estos medicamentos, cuando fueron evaluados, no existía el uso rutinario de prasugrel y ticagrelol. Entonces son medicamentos que actualmente no tienen realmente una utilidad muy demostrada. Hay pocos estudios que evalúan estos medicamentos y los pocos estudios que lo evalúan, lo único que nos dicen es que tenemos que tener cuidado cuando ponemos prasugrel y ponemos tirofiban en pacientes que tienen enfermedad renal o que tienen creatinina elevada. Entonces, en resumen, con el tirofiban no hay pruebas sólidas que realmente demuestren algún beneficio de utilizar el tirofiban actualmente, pues, y su uso rutinario no se hace. O sea, nosotros rutinariamente no lo utilizamos, pero se debe considerar como rescate. Uno está haciendo la angioplastia, ustedes ven que sale el paciente de la angioplastia y viene con el tirofiban. ¿Por qué? Porque se trombosó el stent, hay mucha carga trombótica, el paciente quedó con un mal flujo, entonces esos son los pacientes que se van con tirofiban de la sala. Pero si uno pone un inhibidor del P2Y12 potente como prasugrel más aspirina, no debiera utilizar realmente el tirofiban.
Entonces hay otros subgrupos que son, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica, que les dije que tenían más riesgo. Estos pacientes con enfermedad renal crónica tampoco han sido muy bien estudiados, entonces los pocos estudios que hay demuestran que la utilización de prasugrel y de ticagrelol realmente no trae mayor beneficio comparado con clopidogrel. Es decir, dar clopidogrel, dar prasugrel o dar ticagrelol en un paciente que tenga enfermedad ya renal crónica en diálisis parece ser igual. Sin embargo, cuando uno saca los datos de los estudios, estos estudios demuestran que aunque estos agentes más nuevos y más potentes tuvieron una eficacia similar, o sea, no son superiores al clopidogrel, fueron relativamente bien tolerados, o sea, se les puede dar a los pacientes y les cae bien. Y se necesitan obviamente más ensayos clínicos en este punto en enfermedad renal crónica. Entonces, tanto prasugrel como ticagrelol podrían considerarse pacientes seleccionados que estén en diálisis sin ningún problema, porque realmente no hay ningún problema con ellos. Hay ciertas consideraciones que debemos tomar en cuenta en sala o al momento de indicar estos medicamentos tipo prasugrel, y estas quiero que nos detengamos un momentico, que es la edad, el peso y los antecedentes personales. Y es que en los estudios iniciales de prasugrel, que es el Triton TIMI 38, que es donde se demostró que prasugrel era mejor que clopidogrel, en general habían ciertos subgrupos de pacientes donde no les iba tan bien con prasugrel. Y esos subgrupos de pacientes son los pacientes que habían tenido un ACV, habían tenido una isquemia cerebral transitoria, pesaban más de 75 kilos o tenían, pesaban menos de 60 kilos o tenían más de 75 años. O sea, en estos grupos de pacientes probablemente dar prasugrel no estaría totalmente indicado, sobre todo en los pacientes que tienen ACV previo, porque en ellos probablemente sea más riesgoso dar el prasugrel porque podría causar una hemorragia. Sin embargo, en los pacientes que tienen más de 75 años o pesan menos de 60 kilos, en esos casos no se demostró un beneficio real. No es que no se pueda dar, sino que probablemente no tengamos un beneficio tan contundente. Entonces, aunque pareciera ser que en estos pacientes que tienen ACV no deberíamos indicar prasugrel, si tiene más de 75 años o pesa menos de 60 kilos, tampoco lo deberíamos indicar. En estos dos últimos grupos ya se han hecho estudios donde se pudiera considerar bajar la dosis de prasugrel a 5 miligramos una vez al día. O sea, no es no indicarlo, sino más bien disminuir la dosis en este subgrupo de pacientes. Pero más adelante podemos ver que podemos jugar un poquito con eso. Otras consideraciones importantes es saber si se puede acortar o no el tratamiento, que eso está actualmente muy en uso, sobre todo en pacientes que tienen mucho riesgo de sangrado. A veces se quiere acortar el tratamiento y no ponerlo por 12 meses, sino por 3 meses o por un mes. Y bueno, en las guías dice que si el paciente no tiene riesgo de sangrado, uno pudiera dejar aspirina y el prasugrel o el ticagrelol por 12 meses. Sin embargo, se pudiera acortar a 1 a 3 meses, siempre y cuando debiéramos considerar que el medicamento que se debe dejar es un inhibidor P2Y12. Y en este caso, sí, definitivamente, si nosotros vamos a cortar la terapia, no le vamos a poner tratamiento por un año, los medicamentos ideales serían ticagrelol o clopidogrel, porque no hay muchos estudios con prasugrel. Sí, hay unos, pero son muy pequeños. Entonces ya hay varios estudios que demostraron que acortar la terapia, sobre todo con clop y con tica, es seguro, sobre todo el máster de APT que probó clop y tica y prasu, pero prasu solamente fueron 2.5% de los pacientes, el Twin Light que fue tica, el Global que fue tica y el Stop que fue clopi. Entonces está bien demostrado que uno puede dejar tica o clopi menos de 12 meses. ¿Se puede cambiar el medicamento? Sí, se puede cambiar. Si usted pone prasugrel y hay algún problema después en el seguimiento, ustedes pueden bajar ese medicamento a un medicamento menos potente, o sea, eso no trae ningún problema, y eso ya quedó demostrado. En el estudio Tropical se demostró que cambiar prasugrel a clopidogrel era seguro, no tenía ningún problema. Esto es siempre y cuando pase algo, o sea, porque como es un medicamento muy potente, entonces, como le digo, hay grupos de pacientes donde, por ejemplo, tiene más de 75 años, ustedes se lo pueden poner. El paciente en ese momento no tiene un riesgo de sangrado, pero quizás en un mes el paciente de repente se cayó. Entonces, bueno, ahí cambia el riesgo de sangrado porque tiene un hematoma, puede sangrar en el cráneo, puede sangrar en el hematoma en el abdomen. Entonces, en ese caso, ustedes pueden cambiar de prasugrel a ticagrelol sin ningún problema, no le va a pasar nada al paciente. Y el estudio genético que demostró que si se prueban genéticamente a los pacientes a ver si son susceptibles a la antiagregación con clopidogrel, también demostró que se puede cambiar de prasugrel
o ticagrelol a clopidogrel haciendo un estudio genético previo. Este es el estudio que demostró que si ustedes no quieren cambiar el medicamento porque tienen mucho riesgo de sangrado del paciente y ustedes lo que quieren es disminuir la dosis, este estudio Hoff Reduce demostró que el no cambiar a clopidogrel, sino más bien bajar la dosis a 5 miligramos al día, también es seguro. O sea que es un estudio que demuestra que nosotros si bajamos la dosis no tenemos ningún problema. Entonces, bueno, como les mencioné, las guías determinan muy bien que uno tiene que saber qué riesgo de sangrado tiene el paciente para saber si deja la dosis un mes, si deja la dosis 3 meses o si se va hasta el año, o si cambia el medicamento prasugrel o ticagrelol a clopidogrel en base a lo que les acabo de decir. En resumen de las guías, la aspirina es recomendada en todos los pacientes, o sea, eso tiene una clase, un nivel de evidencia clase 1A. En todos los pacientes hay que combinar la aspirina con un inhibidor P2Y12, o sea, hay que adicionárselo a la aspirina, también es 1A. De esos inhibidores P2Y12, el prasugrel es el más recomendado, eso también tiene un nivel de evidencia clase 1B. Y el ticagrelol quedaría recomendado, pero yo diría que más en los casos conservadores, aquellos casos que probablemente se llevan a sala de hemodinamia y no se les hizo angioplastia. Simplemente se diagnosticó que tienen enfermedad coronaria, ustedes lo quieren mantener con una doble antiagregación y se mandan para la casa con aspirina, ticagrelol, porque realmente tiene un beneficio real. Y obviamente el clopidogrel ya queda ya en tercer lugar y probablemente no está bien indicado, a menos que tengas algún problema con el prasugrel. Entonces quería traerle ya para finalizar 3 casos, para ver si de repente estaban despiertos y oyeron lo que dije. Probablemente no, porque estamos todos dormidos. Entonces, bueno, este es un paciente de 53 años, hipertenso, obeso, llegó por dolor torácico de 24 horas y tenía unos cambios en la cara inferior, una onda T negativa en la cara inferior y ya tenía una troponina en 16, o sea, positiva, y se diagnosticó entonces un infarto sin elevación del ST. Hicieron un eco, tiene 61% de fracción de eyección. Bueno, se le hace el cateterismo, en el cateterismo se diagnostica que tiene una obstrucción de la coronaria derecha significativa, con un trombo gigante ahí. Bueno, después de aspirar y hacerle la angioplastia, en resumen, a este paciente se trató y se le colocó un stent. O sea, se le hizo una angioplastia a la arteria culpable de ese infarto que tenía. Entonces, en este paciente de 53 años, que solamente es hipertenso y obeso y que llegó por un infarto, ¿cuál combinación de doble antiagregación pondría usted? Exactamente. Un medicamento que debiera ir con un paciente que debiera ir con aspirina y prasugrel. Y probablemente, como el riesgo de sangrado es bajo, por 12 meses. O sea, no hay por qué suspenderlo, bueno, a menos que le pase algo a ese paciente en algún momento y sangre, pero es un paciente que debería ir 12 meses con ASA y prasugrel desde la sala de hemodinamia. Entonces, este otro paciente, 72 años, ya este es un poquito más riesgoso, es diabético, es hipertenso, llegó por angina, pero la angina se aceleró, o sea, hizo una angina inestable, cambió su patrón de angina. Le hicieron un ecocardiograma y tenía unos cambios en cara inferior con 52% de fracción de eyección. Entonces, bueno, se diagnostica una enfermedad coronaria significativa de la arteria coronaria derecha, casi que ocluida. También se le realizó una angioplastia y se le colocó un stent. Entonces, este paciente no tenía troponina positiva, es un síndrome coronario sin elevación, es solamente una angina, pero una angina acelerada, o sea, es una angina inestable, es un síndrome coronario agudo igual, a pesar de que no tenía troponina positiva. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No, en este caso, igual es ASA prasugrel. O sea, a pesar de que son 2 pacientes probablemente diferentes, porque uno tenía troponina positiva y el otro no, los 2 pacientes son síndromes coronarios agudos. O sea, los 2 pacientes llegaron a la emergencia con dolor torácico, con cambios en el electro, y la única diferencia de los 2 es que tenían troponina positiva o troponina negativa. Pero los 2 pacientes llegaron agudos en el momento, agudos. Entonces, el que lleguen con un síndrome coronario agudo, se les diagnostique enfermedad coronaria y salgan con un stent y no tengan factores de riesgo para sangrar, deben irse con ASA y prasugrel. ASA y prasugrel, a menos que haya alguna contraindicación. Un paciente ya un poquito más complejo, entonces ya este tiene 78 años, igual, diabético, hipertenso y tuvo un ACV. ¿Me entiendes? Pesa 52 kilos. Y lo que tiene es una angina típica. Realmente él no venía por esa angina.
él le iban a hacer un cateterismo porque lo pidió el anestesiólogo. O sea, él llegó a operarse de lo que sea, de la rodilla, de la vesícula, del hombro, de lo que ustedes quieran, estaba hospitalizado, ciertamente, llegó por la emergencia para operarse de otra cosa. Y el anestesiólogo le pide el cateterismo. Y en el cateterismo, son casos obviamente, unos fueron un extremo, este es otro extremo. Prácticamente en el cateterismo no encontramos mucho, la descendente y la coronaria derecha también, pero en la circunfleja le encontramos una lesión. Esa lesión en la circunfleja no es tan significativa. Se le hizo un FFR a esa lesión, que es una prueba para ver si había isquemia, y el FFR fue negativo. O sea, no había que tratarla en el momento, pero tiene enfermedad coronaria. Y ya sabemos que entonces es un paciente que venía por un preoperatorio. O sea, no vino con un síndrome coronario agudo. ¿Cuál creen entonces ustedes que sería el medicamento en este caso? ¿Quién se le ocurre? No es agudo. Exactamente. Entonces, este es un paciente para aspirina o clopidogrel, o si ustedes quieren ser más agresivos, aspirina más clopidogrel, y probablemente después de la cirugía. ¿Me entienden? O sea, no tiene ningún sentido sacarlo de la sala de hemodinamia con los medicamentos porque entonces no se va a poder operar. ¿Me entienden? Y lo que hablamos de la reversibilidad, que se acuerdan que el clopidogrel es un medicamento que no es reversible. Entonces probablemente si se lo ponen no lo van a poder revertir antes de la cirugía, entonces por eso hay que ponérselo después de la cirugía. ¿Verdad? Entonces este ejercicio, los que trabajan en sala de hemodinamia, ustedes ven que se repite constantemente. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Tuvo un ACV? ¿Cuánto está la hemoglobina? ¿Cuánto están las plaquetas? ¿Me entiende? ¿Tiene troponina positiva? ¿Tuvo una elevación del ST? ¿Llegó ambulatorio? Esas preguntas se repiten, se repiten, se repiten, es para tratar de encasillar a los pacientes en estos grupos. Los agudos, asaprasugrel, a menos que tenga mucho riesgo de sangrado, si se le pone un stent. Los agudos, asaticagrelol, si no se les pone un stent. ¿Me entienden? Aunque también pudieran ponerle prasugrel, pero lo ideal sería asaticagrelol. Y en los que no son agudos, clopidogrel. O sea, son como 3 grupos ya establecidos. Bueno, muchísimas gracias.